Pregunta que le tengo que lanzar, señor Margallo, desde el chat, que es que explique usted la frase "el Evangelio es la Agenda 2030". Es que esta frase a nuestra audiencia le levanta las ampollas y tiene usted que explicarla. Yo creo que en política y en la vida en general lo que hay que decir es la verdad. Yo he tenido varios debates sobre la Agenda 2030. La Agenda 2030 la decidió el gobierno al que yo formaba parte en 2014 y se votó en Naciones Unidas. Y se han dicho cosas notoriamente inexactas. El primer argumento es que resta soberanía al gobierno español. Vox es mucho más soberanista, el respeto a las instituciones internacionales, que la Corte Penal Internacional, etcétera. Nosotros somos multilateralistas. No quita ni un gramo de soberanía. Empieza diciendo que son orientaciones no vinculantes. Precisamente porque son orientaciones no vinculantes que permiten en su aplicación una interpretación muy amplia, la votaron 193 países en Naciones Unidas, ninguno en contra y ninguna abstención. Tercero, los objetivos, los 17 objetivos, responden a valores evangélicos, es decir, acabar con el hambre, acabar con la sed, la educación, la igualdad de géneros, todo eso está ahí. Y la otra, que es algo que transmiten, no sé si bien informados o no, es que no han sido votados por los españoles. Ninguna resolución de Naciones Unidas es votada por el Estado español, ni por ningún Estado del mundo. O sea, es que eso no existe, es confundir lo que es la esencia de Naciones Unidas. Eso se aplica. Entonces, si quieren hablar con cierta propiedad intelectual, con cierta honestidad intelectual, deberían hablar de la agenda del Pacto Verde que ha planteado la Unión Europea, no contra la agenda, sino contra el Pacto Verde, y en concreto contra la agenda legislativa. Yo quiero recordar que nosotros hemos sido muy críticos, la ley de reparación de la naturaleza la hemos votado en contra. Muchas de las medidas de agricultura que han sido aprobadas por un comisario que está en los conservadores y reformistas, es decir, en la ultraderecha europea, también no hemos votado en contra. ¿Los Tories son ultraderecha para usted? ¿Quién? Los Tories, que también formaban parte del formaban, no, pero ya no forman, no, formaban parte. Pero ya no estarían. Claro, ya no están, evidentemente. No estarían jamás con determinados partidos que están allí. Es decir, yo no veo a un Tory en un acto en que estuviese Marine Le Pen, que es del grupo Identidad, no de los conservadores. Pero que fue invitado a una reagrupación, sí, es decir, no le veo ahí. Bueno, pero sí, es que cada uno elige a sus compañeros de viaje. Ya me he perdido. Con las ideas que estaba transmitiendo. Claro, si se quiere de verdad analizar el problema, insisto, hay que saber de qué se está hablando. Y el problema aquí es la estrategia del gobierno en aplicación del Pacto Verde, que están aplicando normas que no han sido aprobadas y en aplicación de las normas en la transposición del Pacto Verde de interpretación más estricta. ¿Cuál es el problema? El problema es que los precios que percibe el agricultor en origen están congelados desde hace 20 años. Sin embargo, los insumos, desde la mano laboral, energía, etcétera, han subido en progresión geométrica. Y que casi el 40% del precio que paga el consumidor son impuestos, y que la cadena de valor no se está aplicando. Ese es el problema, y eso es decir, hablar contra la Agenda 2030, bueno, es como hablar contra la Declaración de Derechos Humanos. Y insisto, la Iglesia, la semana pasada, el Papa Francisco hizo unas declaraciones muy explícitas sobre el tema del cambio climático, que en su origen todo el tema verde es de la democracia cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la trascendencia. Creemos que el hombre tiene deberes respecto a la naturaleza, que es creación divina. Pero en fin, hablar de la Agenda 2030 pues permite llenar un espacio de televisión. Yo tuve una lona gigantesca en Madrid, sí, en que venía vestido de obispo, por supuesto gay, con unos colores bueno, es un estilo de hacer política que yo no hago. Yo soy muy de Suárez. Suárez decía nunca ni. ¿Pero le molestó ese? No, me molestó porque me pintaron mucho más gordo de lo que estaba, y eso ya sí que me molestó. Eso ya era faltar a la verdad personal, pero en fin, ese es el estilo político de determinadas personas. Bueno, pues muy bien, pues allá ellos. Yo no voy a seguir jamás ese camino, no lo he hecho nunca. Sí defiendo con mis principios, y es verdad que nosotros somos los herederos de la filosofía griega, que es el individualismo, la libertad y la democracia, del derecho romano, del mensaje judeo, que la
solidaridad judeocristiana. La solidaridad es un concepto puramente cristiano, es la expresión laica del amor cristiano. Creo en los valores de la Ilustración, lo creo firmemente. Los conservadores britanos no, estaban en Burke. Y luego creo en una España abierta. A mí hay una frase que he tenido siempre cuando se habla de la memoria histórica. Yo era muy pequeño, pero la leí luego, que es la de Salvador de Madariaga, cuando cierra el reencuentro entre la posición interior y la posición exterior, y él termina eso, los franquistas le llamaron el contubernio de Múnich aquello. Dice, los que pedimos la libertad, porque se tuvo que ir, para conservar, los que perdimos la tierra por conservar la libertad, refiriéndose a los que se habían tenido que ir, y los que perdisteis la libertad por conservar la tierra, queremos una España que nos lleve a todos a la tierra de la libertad. Yo estuve en Mauthausen, fui el primer ministro que estuve en Mauthausen, y tengo 2 familiares muertos en Paracuellos. Cuando me pegaron una pitada descomunal, dije, yo hablo en nombre de una España abierta a todos, sin exclusiones, en que todos podamos vivir y convivir, que eso fue la transición. Y este estilo de enfrentamiento violento, sin argumentos, con falsedades notorias, como he hecho en el tema de la Agenda 2030, etcétera, bueno, pues a mí no me gusta, y yo sí creo, de verdad, creo que debe haber un Tribunal de Justicia, creo que debe haber una Corte Penal Internacional, y que dinamitar todo eso es dinamitar el orden liberal, subrayo, internacional que nos dimos en 1945. Por eso me pone los pelos de punta y abro otro frente de discusión, el que pueda volver a ganar Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, ese también es otro frente. Sí. Bueno, esa es la respuesta de Margallo, que nos lo han estado pidiendo. Yo solo hago mi respuesta, y son las mías, no las de mi partido. Efectivamente. Yo jamás he remetido un argumentario. Es verdad que su partido, en cuanto a la última, en las pasadas elecciones, por ejemplo, sí que apoyaron la mayoría a Biden, y lo hizo muchísima gente del Partido Popular. Que es católico, por otra parte. Y abortista, como el Partido Popular, católico y abortista. ¿Cuál es la postura sobre el aborto de Vox? La cultura de la vida. Promover la cultura de la vida. No, pero cuando hay que ir al Código Penal. La cultura de la vida, es decir, hacer el aborto algo absolutamente pero es verdad que esa expresión residual y marginal. Es decir, ¿estará de acuerdo Yolanda Díaz también? No, la cultura de la vida. Claro que ellos no, claro que no están de acuerdo con la cultura de la vida. Ellos promueven, hablo a la izquierda, hablan de la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, el aborto hasta los últimos meses. ¿Pero vos qué quieres? Yo se lo he preguntado en rueda de prensa, a Iván Espinosa Los Monteros, a Ignacio Garriga. Estuve ayer con él, con Iván, porque es amigo mío, Carlos Espinosa, compañero mío. Vendrá a este programa, pero le pregunté directamente. Pregúntale, ¿ustedes qué regulación es el ala liberal? La cultura de la vida es apoyar a todas las madres. El aborto es una cuestión de necesidad económica en un 90% de los casos. Las madres que abortan lo hacen por una necesidad económica a las que este sistema, a la que los partidos convencionales del sistema empujan deliberadamente, diciéndoles aborta como medio anticonceptivo, aborta para quitarte un problema. ¿No? Decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Qué mundo más miserable donde para vivir como tú quieres tienes que matar a alguien, ¿no? La cuestión es que claro que hay unos casos truculentos y escabrosos en la cuestión del aborto que hay que regular de una manera individual, pero desde luego hacer una política... No hay que poner una ley. Claro, o sea, el tema de la violación, malformación, etcétera, ¿serían hechos delictivos? En el caso de la violación, también decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Transformar un acto de odio en un acto de amor y sobre todo ser implacable con el violador. Aquí se acaba. Pero María Teresa de Calcuta no puede legislar. No, pero la cuestión es que en el Código Penal, usted esos 3 supuestos los seguiría considerando delictivos o no delictivos. No, primero, nunca se puede considerar delictivo o inculpar penalmente a la mujer que acaba llevando a esta situación en unos supuestos especialmente muy complejos y truculentos como los que se han mencionado. Lo que no se puede hacer, y hay en 3. esto... Violación, la salud psicológica de la madre, usted sabe perfectamente que es un 90% la escapatoria para poder abortar en este país. Lo que hay que hacer es... Esa fue la ley de supuestos del 85. Yo le he preguntado a Vox, ¿ustedes están a favor de la ley de supuestos, a favor de la ley de plazos, a favor de condenar a la madre a la cárcel por abortar? Y yo en Vox no encontré respuesta. No, pero vamos a ver, yo no hablo por boca de Vox, yo hablo como Rubén Herrero de Castro. Yo defiendo la cultura de la vida hasta las últimas consecuencias. ¿Pero qué hacemos en el Código Penal? Porque hay que sentarse... En el Código Penal respecto al aborto, en los casos, como repito, truculentos y complejos,
Hay casos muy complicados donde, bien, si ese es un recurso que se pudiera llegar, pero en cualquier caso, siempre, lo que no puede ser es un método anticonceptivo, ni puede ser esto abortar hasta los últimos meses, como por ejemplo defiende el señor Biden, al que usted y su partido apoyan. Pero yo no voto a Biden, pero la pregunta concreta... usted defiende a Biden. Hombre, ¿sabe usted lo del chiste? ¿Cómo está tu mujer comparada con quién? Hombre, claro, pues si usted prefiere una persona completamente ida y enajenada, es una abortista, que defiende los movimientos terroristas como Black Lives Matter y defiende todos los lobbies contra la libertad, el individuo, la propiedad... Señor, bien. La cuestión del aborto defender a un señor que soborna a una actriz porno para que no cante... es que Biden no ha sobado a nadie, ¿no? En su vida. Pues que Biden no ha sobado a nadie. Pregúntele a Kamala Harris, la vicepresidenta, que en las primarias le recriminaba su conducta absolutamente inapropiada, pero como luego la nombraron vicepresidenta, ¿por qué no vamos a la pregunta concreta, el análisis concreto de la realidad? El análisis respecto al aborto es reducirlo a los casos estrictamente más complicados y difíciles, hacer algo del aborto completamente marginal, y apostar por una cultura de vida. Y también quiero hablar de la Agenda 2030, porque si el señor Margallo ha tenido, ha subido al púlpito como apóstol de la Agenda 2030, yo también quiero subir. Pero si es un púlpito he de decir virtual. Que la audiencia ha pedido que responda el señor Margallo, pero tendrá oportunidad. Y respecto al aborto, yo defiendo, para mí el aborto es un asesinato. Por si a alguien no le está quedando claro mi posición, para mí el aborto es un asesinato. ¿Hay algún pero al señor Margallo sobre la Agenda 2030? Todo. Una enmienda a la totalidad. La Agenda 2030, él habla de una supuesta Biblia, o de que es el apóstol. Es el Evangelio. Hombre, el Evangelio. Que acabar con el hambre y la pobreza eran supuestos evangélicos. Bien. Otra cosa es que se pueda simplificar, que es lo que hacen todos estos partidos, de coger un mensaje complejo y simplificarlo. Yo lo que voy a hacer, más que el Evangelio, es una Biblia negra o el Necromicón de la literatura de los mitos de Chulu. Lo que es la Agenda 2030 es un documento siniestro contra el individuo, la libertad, la propiedad y las patrias. Promueven la farsa del cambio climático. Claro que existe un cambio climático, pero sin huella antropológica, y hay premios Nobel y geólogos que avalan que no existe el cambio climático como plantean los fundamentalistas verdes. Promueve la farsa del género, una auténtica degeneración, porque solo existen dos géneros, dos sexos, masculino, femenino, hombre y mujer. Todo lo demás, fantasías y ficciones. Porque ¿cuál es el límite de la autopercepción en la que se basa la farsa del género? Hoy en día es el género, me siento X. ¿Y por qué no hacemos el transespecie? ¿No? O me siento cafetera o me siento animal. Entonces, el género es otra farsa increíblemente abrazada por la democracia cristiana, contraria completamente a la doctrina de la Iglesia, básicamente, entre otras muchas cosas, y ante la biología. Por ejemplo, la farsa de la falsificación de la historia. Es increíble cómo escriben la historia y cómo están intentando reescribir la historia universal. Desde la Agenda 2030 no se mete en la historia. Intentan reescribir la historia universal. Por ejemplo, con todo lo que es la falsificación de lo que ha sido la historia, y cómo, por ejemplo, nuestra gesta conquistadora pasa a ser poco menos que un genocidio. ¿Qué dice la Agenda 2030 de eso? He de decir que en eso hay que darle las gracias al señor Margallo de lo que le dijo a Mercedes Milá en un programa. Pero claro, es que la Agenda 2030 no dice absolutamente nada de eso. Estoy hablando de todo el movimiento en torno a la Agenda 2030, que defiende la falsificación de la historia, promueve la falsificación del género, promueve la farsa del género, promueve la farsa del cambio climático. Promueve la farsa ecológica. Cabe recordar, por supuesto, el Partido Popular, Liberal y de todas las glorias de España, como en el año 2017, festejado por Maroto, el de la peluquera de Bildu, cerraban la central nuclear de Garoña. Cuando ahora tenemos un problema de seguridad energética en nuestro país. Su partido, señor Margallo, y sus correligionarios europeos han apostado por energías que no son baratas, acumulables, y como son las energías renovables, que tienen que estar en un combo energético, pero no en posición dominante. Cuando la energía barata, acumulable, segura y eficiente y que da seguridad energética y soberanía política es la energía nuclear. ¿Cómo ha acabado reconociendo la Unión Europea, declarando... Siempre hemos votado a favor de la energía nuclear. No, pero la Unión Europea... Hasta el último momento, cuando tiene la guerra entre Rusia y Ucrania, no declara la energía nuclear como energía verde, que es lo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo, muchos académicos y muchos profesores. Pero aquí en España, en vez de abordar un plan hidrológico nacional, en vez de abordar un plan de seguridad energética que descanse la energía nuclear, su partido,
siguiendo, no entiendo por qué, la farsa de la transición energética, cerró en 2017 la central nuclear de Garoña. Y esto fue festejado. Pueden decir, no, se terminaba el ciclo de vida, ha sucedido algo. No, su correligionario de partido, Maroto, el de la peluquera de Bildu, que no sé de qué hablaría con su peluquera de Bildu, a lo mejor del asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Por qué es tan agresivo y tan ofensivo con la gente que no se puede defender? Eso no es valiente, decir estas cosas de Maroto no es valiente. Festejó que se cerrara la central pero nuclear, lo de la peluquera de Bildu es energética. Lo de la peluquera de Bildu me parece realmente innecesario. Pues que no diga según qué cosas sus correligionarios, pero ustedes han estado en contra de la confronte conmigo, que soy el que estoy. Usted, yo no tengo ninguna peluquera que yo sepa. El Partido Popular no ha tenido una postura clara y a favor de la energía nuclear que ahora nos ayudaría eso en esta crisis de seguridad energética. No es verdad. Siempre hemos apostado. Se han cerrado Garoña en 2017. Cuando se ha discutido sobre el tema de si eran energías limpias o no a efectos de que pudiesen ser financiadas por el Banco Central Europeo e invertir en bonos, siempre hemos defendido el gas y la energía nuclear. ¿Por qué con su mayoría absoluta de Mariano Rajoy no abordaron un plan de regeneración nuclear en nuestro territorio nacional? ¿Quién hizo el plan hidrológico nacional? ¿Pero cuál de ellos? Si el único que ha habido en este país. No, el plan hidrológico nacional es el que Bueno, intenta... yo de verdad no quiero confrontar más con Vox. O sea, Vox es un partido que está muy a mi derecha. Yo, insisto, no entro en sus contradicciones, defiendo mi postura, pero lo que no voy a tolerar es que usted me diga que hemos estado en contra de la energía nuclear y del gas, porque no es verdad. Vamos a acabar leyendo mensajes de la audiencia. Que dice, no tendrás nada y serás feliz. No sé yo si eso va a favor de la propiedad. ¿Qué haría Vox si llegase al gobierno? ¿Sería el único partido que se levantaría en Naciones Unidas a decir que estaba en contra de la Agenda 2030? No sería el único país del mundo que se levantaría contra la Agenda 2030. No ha habido ninguna declaración allí, ¿eh? Yo Naciones Unidas la sigo, me lo sé. Vamos a ver, en la Unión Europea creo que hay gobiernos que están completamente en contra. Vamos a ver mensajes han denunciado la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y en breve Francia está también en contra. Bueno, eso ya lo saben ustedes. Y Estados Unidos vamos a ver la victoria de Donald Trump. Vamos a ver quién gana, quién gana. Por ejemplo, Musk es Chingual, la verdad se ponen nombres curiosos, le dice al ministro Margallo, referéndum para votar el Pacto Verde ya. Eso es lo que están pidiendo, que se vote en referéndum. El Pacto Verde es una agenda legislativa que ha sido aprobada en la Unión Europea. Hay cosas que son reglamentos y se aplican directamente, hay directivas que se transponen. El Pacto Verde no se puede votar en referéndum porque no es una legislación española, es una legislación europea. Por definición, vamos. Nos dicen también, Margallo es la quinta esencia del Partido Popular. Bueno, no tengo inconveniente. Sí. Supongo que será insultante, pero... No, sí. Es que también nos dice, nunca voté al PP, pero García Margallo me encanta por su ecuanimidad, dice Juan Luis Job Bayo. Este está puesto en razón. Y que siga sin votar al Partido Popular. Guillermo Hernández nos dice, explicaré la Agenda 2030 a los ganaderos y agricultores. No tenéis nombre, Margallo, dice Guillermo Hernández. Explicaré la Agenda 2030 a los ganaderos y agricultores. Que lo explique el comisario de Agricultura, que era el partido hermano de Vox en Europa. Claro, eso también es importante. Nos dicen, vamos a ver más mensajitos. El aborto nunca, Herrero, nos dice Antonio Martín. No, he dicho nunca. El aborto eso nos dice Antonio Martín, por ejemplo, aquí claro, evidentemente, en mensajes. He hablado de los casos más truculentos y sórdidos donde se puede hacer una atención individualizada a ese caso. Tiene que haber una norma jurídica. Bueno, TDC, afiliación, dice, soy boliviano y apoyo al Vice, el nuevo eurodiputado, que es a quien apoya. Tiene un programa muy claro. Sí, la verdad que tiene un programa. Pero eso es un problema para Vox, no para nosotros. Ya. Bueno, puede haber votantes del Partido Popular que se vayan al Vice. Bueno. ¿Qué más nos dicen? Los de Vox piensan que con el insulto y la misma canción consiguen todo. No voto más a ese Vox, dice López Carlos. Yo no sé a quién se referirá, porque en Vox no insultamos o no se insulta a nadie, y que yo recuerde. Bueno, no tengo ninguna constancia de que usted no representa hoy a Vox, pero... Yo no represento, yo hablo en nombre de Rubén Herrero de Castro, eso que yo no hablo por boca de Vox, ni soy el portavoz de Vox en este debate. No. Yo me defiendo a mí mismo, a mis ideas y a mis principios patrióticos y cristianos. Claro. Regulo Toledo nos dice, vámonos de Europa ya. Es otra posición del señor Regulo, tiene un nombre curioso. Una postura nítida. Sí. Rosalía, en cambio, dice, Vox, sois el futuro, o al menos de la derecha.
nos dice Los Rosalía, patriotas son que el entiendo que no es futuro la cantante. Pero de vamos a ver, España es y que de yo no Europa. soy patriota, es que ya me estoy cansando de esto. Yo no soy patriota, según usted. No como yo lo entiendo. Pues 2 laureadas individuales, ¿eh? Y de españoles de mi familia muertos en acción de guerra. Yo tengo todo el respeto por sus familiares fallecidos. Pero vamos, que en ya acto de combate. que el problema es que asuman ustedes el monopolio del patriotismo y pidan carnés de españolismo. A mí eso no se lo tolero a nadie.